la monja argentina Dominica, que está en Barcelona y creo que tenemos la chance de hablar con ella. Lucía, un placer, un gusto. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, gracias, de verdad. La monja argentina amiga de Messi, así la presentó la querida Elisabetta, ¿no? A ver, cuénteme un poco cómo ha sido esta experiencia de ir a ayudar, a buscar, a contribuir con los refugiados. Mira, la verdad es que yo estaba bastante inquieta porque nosotros hace 5 años empezamos a acoger algunas familias que venían de Ucrania por la guerra, algún matrimonio con una niña pequeña, otro matrimonio mayor, y estábamos viviendo bastante de cerca el drama que estaban viviendo por sus hijos, por sus padres que estaban allá. La semana pasada hicimos una plegaria por la paz, una oración por la paz, y el convento empezó a llenarse de gente cada vez más. Y en esta plegaria leímos uno de los textos de Elisabetta Piqué, una de sus maravillosas crónicas en la que nos ayuda a empatizar con la situación que hay, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues esto nos sirvió realmente para hacernos cargo de la situación que se estaba viviendo de alguna manera, compartiendo este momento de silencio, de oración, que cada uno quisiera decir, pero este clamor por la paz, ¿no? Al día siguiente decidí invitar a comer con nosotros a unas familias ucranianas a compartir la mesa con las monjas. Y me invitaron a una manifestación que se hacía a la tarde en Manresa. Y fui. Yo normalmente no voy a manifestaciones, pero fui. Y me di cuenta que era una manifestación diferente. No era que estamos pidiendo por la paz en otros sitios, sino eran las víctimas de esta guerra. Claro. Los padres, los hermanos, los tíos de los que estaban en una guerra absurda, fruto de la locura de un delirante como es Putin. Y me di cuenta qué problema tenemos con los gobiernos de desequilibrados que hay en diversos sitios, ¿no? Pero bueno, el caso y ver la gente en el grito en medio de la manifestación, que era de las pocas que no era de Ucrania, este clamor por la paz sangrante. ¿Sabe, Lucía, que ha dicho algo muy interesante? Porque inmediatamente conecto esa manifestación allí con la que hemos tenido aquí en Buenos Aires, ¿no? De pronto, los argentinos en general hemos descubierto a otros argentinos en particular, que son los descendientes de ucranianos, que aquí se cuentan aproximadamente en 500.000 de personas, sí, entre 350.000 y 500.000 personas, que, como dice usted muy bien, de pronto son las víctimas que empatizan, familiares que empatizan con quienes están verdaderamente peleando el palmo a palmo, ¿no? Esta cosa tan impresionante de que cada familia, cada hogar se pueda convertir, más allá del alcance militar que tenga esto, de la pelea entre David y Goliat, que cada casa se transforme en una resistencia por la pelea por lo propio, por el amor por lo propio, ¿no? Sí, no, de hecho nosotros estamos trabajando con Lana y Vladimir, que es un matrimonio. Ellos salieron porque él era dentista, pero era militar, y ella era nutricionista. Salieron hace 4 años por esta guerra. Ella es rusa y él es ucraniano. Ah, mire usted. El problema de la guerra no es entre ellos, el problema es de un delirante que los ha llevado a esto, ¿no? Y ponerte en medio de una manifestación y vivirlo en el kilómetro cero a mí me hizo sangrar, lo digo. Entonces decidí, bueno, pues me gustaría irme, ¿no? Pero no dije nada, porque digo, tengo a mi madre mayor, se me enfadará, pero bueno, no es que haya hecho mucho caso nunca a nadie lo que me dicen, pero bueno, cuando uno se va haciendo mayor empieza a ser un poco más prudente. Es cierto. Para ver cómo lo planteo. Y vino un amigo que es voluntario, que venía de Extremadura, y me dice, Lucía, ¿qué te parece si nos vamos a la frontera? Y la miré a las monjas y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo hablamos la semana que viene. Y vi que las monjas no dijeron nada. No sé si porque soy la priora ahora o por qué, o porque estaba empatizando con la situación. Y lo llamé al día siguiente y le dije, José Luis, nos vamos mañana. Y bueno, justo había conseguido una furgoneta, entre dicho sea de paso, hice un TikTok porque necesitaba una furgoneta para trasladar al médico a niños, y me regalaron 2 furgonetas gracias a este TikTok. Tenía una furgoneta nueva, con 9 Espere, Lucía, espere, maravilloso. Hace poco un gran periodista legendario del mundo como Thomas Friedman dijo, esta es la primera guerra transmitida por TikTok. Acá tenemos una monja que por TikTok consigue elementos para poder viajar a la frontera. Le hago un paréntesis y me sigue contando la historia. ¿Cómo es esto de la red social de TikTok, las secuencias de la guerra que van viniendo y el marco de la solidaridad que genera la red social?
siempre digo, las redes sociales es lo que me permiten vivir con transparencia y explicar dónde estoy y qué hago. Me permite llegar a un público que de otra manera no llegaría, ¿no? Y realmente yo pues estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, tengo incontinencia verbal y ahora también incontinencia digital, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, sígame con el periplo. Entonces le dije a José Luis, nos vamos, entré en el mapa y tengo una amiga de aquí que la estuvimos ayudando durante unos años, Ina, y sabía que su madre y su padre querían venir y son mayores. Digo, voy a buscarlos. Voy a Moldavia y voy a buscarlos. Veo que eran 33.000 kilómetros, perdón, 3.300 kilómetros de Manresa, 3.300, una barbaridad, 3.300. Y bueno, tengo un día y medio de viaje y bueno, pues nos vamos para allá. Y bueno, cuando ya estábamos llegando, los padres de ella vivían cerca de Kiev, no pudieron salir del país y bueno, pues cuando llegué a Satumara, en Rumania, fui a un campo de refugiados, vi la realidad, me llevaron a otro campo de refugiados que estaba peor y me apunté para empezar a gestionar el poder traer refugiados aquí a Manresa. Porque pienso que no son refugiados, sino que son personas con nombre, apellido y con un drama, que yo lo viví hace 4 años, 5 años, cuando empecé a acoger a estas familias, y ahora se vive de otra manera, porque son muchísimos, y veía que cómo lo estaban viviendo. Me impresionó muchísimo la experiencia en la frontera, en Almeu, y después cuando fui ahí estamos compartiendo fotos en la pantalla, fotos suyas allí de esos momentos, ¿no? Con los refugiados. Sí. Exacto, ahí está todo el grupo que me traje conmigo, y es gente que, bueno, yo fui a buscar a una gente, no podía traerlas, fui a decir, para empezar a hacer los trámites, haciendo contactos en la frontera, qué es lo que podía hacer con las entidades de las que me podía fiar y cómo podíamos hacer una especie de corredor humanitario desde la frontera. O sea, no pueden salir del país muchos, ¿no? Cuando dejan salido del país se tienen que quedar allá en un campo de refugiados. ¿Cómo hacemos un corredor humanitario realmente que los lleve a un sitio de paz y donde puedan no estar en un campo de refugiados, sino acogidos con calor humano y con una oportunidad mientras se espera esta locura? Claro, por eso, Lucía, eso es algo muy, muy interesante que me parece que será la otra secuencia. Hasta ahora, y hemos tenido gente propia del canal allí en la frontera con Polonia, viendo esa primera acogida, ¿no? La solidaridad de los polacos, que fue conmovedora inmediatamente, montaron verdaderos establecimientos improvisados que se fueron perfeccionando. Ahora, una vez allí, si esto se prolonga, ¿cuál es el siguiente paso después de esa acogida en ese primer campamento de refugiados? ¿Cómo se está ordenando eso? ¿Cómo lo ve? Yo creo que en este momento, primero está la entrada, que está siendo masiva. Cuando pasé la tarde en Sigetvik, primero tenía 4 horas de camino y 4 horas de coches que bajaban por la montaña, de gente que había pasado por la frontera, de ucranianos. Pero es que cuando llegué allá vi una afluencia brutal de gente, fundamentalmente mujeres con niños, que salían caminando, y después de haber estado muchas horas caminando para poder llegar a la frontera, y después de esperar a hacer todos los trámites, en los que no siempre son bien tratados y en los que muchas veces se les exige pagar para poder salir, porque también hay algunos que se empiezan a montar el negocio a partir de esto, ¿no? Sabemos que cuando, y esto lo pude saber de primera mano en la frontera, cuando hay entre 18 y 60 años los hombres no pueden salir. Si pagan 10.000 euros, alguno puede salir. O sea, se arman pequeñas mafias. Se han armado pequeñas mafias, se exige a la gente para poder... Tienen que tener un pasaporte volumétrico. Si no lo tienen, los penalizan. Ya se ha dicho Europa que los deja que entren igual sin este pasaporte. Los penalizan, les cobran todo el dinero que tienen y llegan absolutamente sin nada, ¿no? Me llamó la atención cuando llegué allá a la frontera, me encontré con un matrimonio, por el traductor que nos iba explicando, 2 ancianos, 82 y 85 años. Físico nuclear, investigadora ella. Salían con una maleta pequeñita y dicen, cuando entraron dijeron, esta es la hora en la que salíamos de la ópera. Ese contraste realmente entre la ruptura de la vida cotidiana y el escenario del exilio, de la guerra, debe ser muy impactante, muy impactante. Es dramático, pero tú fíjate que yo, me dicen, tenía que buscar a otras personas, ¿no? Ahí está la imagen
de una mamá y un Sí. niño que están aquí en casa ahora, ¿no? Sí. Nikita y su mamá. A ellos les dijeron, va a venir a la frontera a buscarlos una monja, y le mandaron una foto mía, y a mí me mandaron una foto y el teléfono, y cuando yo estaba llegando me mandaron la ubicación. Tuve que caminar 2 kilómetros donde dejamos la furgoneta, y en una marea humana empezar a buscar con el teléfono para podernos encontrar. Una aguja en un pajar. 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 Todo el mundo se puso a buscar, y cuando nos encontramos frente a frente, bueno, a mí se me reconoce fácil también, pero en medio de toda esa marea de gente, fíjate, ellos habían salido de los bombardeos. Prácticamente habían pasado todo el día con muchísimo frío. El niño tenía 11 años. Subirte en el auto con una persona desconocida que te va a llevar a 3.300 kilómetros. Y de ahí irnos a otra casa, a una localización en la que me encontraría en una gasolinera con una mujer con 2 hijos adolescentes. Bueno, esto es... Lucía, una cosa que fue muy... Lucía, le voy a hacer una última pregunta. Yo también, por incontinencia de preguntas, estaría conversando una hora entera. Pero lo voy a seguir haciendo siguiéndola en las redes sociales. ¿Cuál es la comunicación que tienen esas mujeres, esos chicos con sus hombres? Porque antes se iban los soldados a la guerra y si podían recibir alguna carta, estoy hablando de las guerras convencionales del siglo pasado. Hoy la tecnología quizá les permita estar más en contacto, porque la mayoría de los hombres se queda y la mayoría de los que salen son mujeres y niños. ¿Cómo has visto eso? Mirá, al principio cuando los ves, te hablas con el teléfono, vas traduciendo, y en una de las paradas que tuvimos les pregunté a Lona por el padre de su hijo, y me dijo que se había quedado porque no podía salir. Inmediatamente le pregunté a Irina por el papá de sus 2 hijos adolescentes, y me dijo, sentimos los bombazos en Kiev y no podíamos salir por las caravanas que había, y los 2 llegamos a la conclusión de que tenía que salir yo con ellos para salvar la vida de nuestros hijos. Y Nikita, uno de los niños, me dijo, que tiene 11 años, me dijo, mi familia creen que esto va a durar poco y que vamos a volver. Yo creo que esto va a durar mucho. Durante todo el viaje venía él con sus 11 años acariciando a su mamá. Y su mamá lloraba todo el tiempo. Fíjate lo que significa dejar a tu pareja, a tu esposo, a la persona a la que amás, sabiendo que se va al frente, ¿no? La imagen también que para mí fue muy contrastante fue cuando veía esta marea de gente que salía y 2 o 3 personas, hombres de 18 o 20 años, que iban con una maleta y con un bolso en sentido contrario, que iban a luchar por su país. Qué impresionante. Es fuertísimo, es fuertísimo. Lucía, gracias por este momento, por este relato, por esa misión que está cumpliendo allá, también representándonos a nosotros de alguna manera. Un beso grande. Un beso grande, y he amenazado que voy a volver. Por cómo no, será un placer. Ahí está. No, a la frontera, ¿eh? Sí, claro, pero será un placer poder acompañarte desde la distancia con nuestra, bueno, porque con nuestro, al menos nuestras cámaras, nuestra imagen, nuestra pantalla, porque todo lo que dices traspasa la pantalla y nos permite encontrar el drama humano allí, y la solidaridad. Un beso grande. Muchas gracias, un abrazo. Sor Lucía Caram, famosísima la monja por esto, ¿no? Incontinencia verbal, digital y indetenible. Otra historia más de contraste de la guerra. La diversión que estabas esperando ya llegó a la ciudad de Buenos Aires. Bplay, tu sitio de apuestas casino online, llegó para encender el juego. Registrate en bplay.bet.ar y obtené tu bono de regalo. Jugá de manera responsable y legal en Bplay. ¿Vos querés ganar? Viene un centro, pim, la mandamos al córner. Ahora el arquero con los puños, córner. Patea de nuevo, pum, córner. Así hasta llegar a los 15 corners. Con Bplay festejamos todo, hasta un córner. Bplay, llegamos para encender el juego. Al 11 de marzo, Galicia vuelve a estar presente en Expo Agro con nuevas alternativas de financiación y el asesoramiento de su equipo de especialistas